Hoy hablaremos, hay programa el viernes, hay programa en el Centro Cultural General San Martín. El régimen de admisión es el del otro día, no hay que ir a sacar entradas, sino hay que hacer la cola y esperar. Hoy hablaremos de Carlos III de España y de María Amalia de Sajonia. Hemos hablado algunas veces del rey de España, Felipe V, estaba casado en segundas nupcias con Isabel de Farnesio, habían tenido un hijo, Carlos, a quien la Farnesio estaba desesperada por ubicar en el trono español. Pero había un problema. Felipe V, que además había abdicado, se había retirado, ya hemos hablado de eso, ¿no? Había tenido dos hijos con su esposa anterior. Estos hijos eran Luis y Fernando. Hijos que fueron sucesivamente reyes de España. Isabel de Farnesio esperaba un milagro, a saber, que esos dos muchachos murieran sin descendencia para que finalmente Carlos, el tercer hijo de Felipe V, pudiera acceder al trono de España. Como hemos contado alguna vez, Luis murió en una lenta y espantosa agonía, sufrió la viruela a los 17 años de edad, había reinado solamente 8 meses, después subió al trono Fernando, como Fernando VI, y Carlos, el hijo de la Farnesio, tuvo que esperar. Y esta espera tuvo lugar en un sitio agradable, porque fue nombrado rey en Nápoles, y hacia allí lo enviaron. Ser rey de Nápoles, desde luego, no es lo mismo que ser rey de España, pero era un sitio tranquilo, con un clima grato, y ya que uno no puede ser rey de España, no es tan mal reinar en alguna parte. Para ser coronado en Nápoles, Carlos debía llegar acompañado por una reina, y entonces se arregló una boda. Le enviaron un retrato de Carlos a María Amalia de Sajonia, una hermosa princesa de la corte de Dresde, para que lo viera. Se usaba mucho, ya saben ustedes, el matrimonio de conveniencia, casi no se usaba otra cosa, y como no existía la fotografía, lo más aproximado que se podía enviar era una pintura, ¿no? Le mandan una pintura a María Amalia de Sajonia. La primera reacción de esta chica fue de rechazo total e incluso de posterior llanto, porque parece que Carlos era muy feo. Dicen las crónicas al respecto. Era de estatura mediana, tenía brazos que le llegaban hasta las rodillas, esto ya es un inconveniente, una cierta joroba, una nariz monumental y mirada de ave rapaz. Esto último es una consideración subjetiva del cronista. De todas maneras, las cortes hicieron el arreglo. Carlos y María Amalia se casaron un 19 de junio de 1738. Él tenía 22 años y ella tenía 14, una edad considerada suficiente por las dinastías para que tuviese lugar la desfloración correspondiente. Dicen que luego de la noche de bodas, la tristeza de María Amalia quedó en el pasado y que comenzó a amar profundamente a su esposo. A partir de entonces, Carlos y María Amalia tuvieron una apasionada relación como reyes de Nápoles. En realidad, él esperaba ansioso que muriera su hermanastro Fernando en España para ser coronado rey allí, pero ella no. Según parece, los encuentros amorosos entre Carlos y María Amalia escandalizaban a todos. Permanecían día y noche encerrados en la cámara real sin darle bolilla a nadie. La alegría de María era tal que él escribía a su suegro, al padre, al rey Felipe V, cosas como esta. Dice: no hago otra cosa que no sea burlarme de mí misma cuando pienso que no hace mucho me atreví a sentir vacilación ante algo tan superficial como una nariz de mayor o menor envergadura. Tenéis, majestades, un hijo noble, caballero y amado. No está mal esta carta, No está mal esta carta. A poco de haber cumplido los 15 años, María Amalia quedó embarazada. Todos esperaban un varón. Ella rezaba, el rey cruzaba los dedos. Nació una niña que no vivió más de 15 meses. Un mes después de la muerte, María quedó otra vez embarazada. Comenzó a recibir desde su corte natal a unos doctores que le dieron abundantes infusiones de unas hierbas misteriosas.
nació otra niña que vivió 6 años, luego otra y otra, iban 4, y el carácter de María Amalia se agrió. Por simple curiosidad, se entregó a un vicio llamativo por esos tiempos. Exigió a un caballero al que había visto fumar uno de sus toscanos que le regalara uno y le gustó. Y el vicio fue tal que no abandonaba el tabaco ni en los momentos del parto. Pedía en aquellos instantes fumar un cigarro para calmar sus dolores. Los retos del rey no daban resultado. María fumaba sus cigarros incluso en la clandestinidad, cuando se lo prohibían en los sótanos del palacio. Al poco tiempo quedó embarazada una vez más y por fin nació Felipe Pascual Antonio, un príncipe que nunca llegó a hablar. Siguieron los embarazos y las muertes. María Amalia tuvo 14 partos antes de cumplir los 33 años de edad. 3 vivieron. Uno de ellos fue el futuro Carlos IV de España. El niño tenía una cabeza desproporcionadamente chica en relación de su cuerpo, y eso hizo que los reyes adoptaran la costumbre de ponerle una peluca esponjosa, ¿no?, para disimular el defecto. María Amalia perdió toda su frescura, se avejentó, perdió la dentadura y se transformó en una muchacha depresiva, caprichosa, que hacía la vida imposible a los que la rodeaban. Sus únicas actividades eran, pues, importunar, insultar, humillar, sin importarle de quién se tratara. Alternaba sus llantos solitarios con la costumbre de escribir a sus suegros, enumerándoles una por una todas las enfermedades que padecía, e imaginaba además que podía llegar a perder el amor y la devoción de Carlos. A todo esto, su afición por el tabaco llegó a límites increíbles. Entabló relaciones con unos contrabandistas de La Habana, quienes le enviaban cientos de cajas de los más exquisitos y fuertes puros para que pudiese fumar. Ella misma los hacía recibir en el puerto de Nápoles, los escondía en distintos sitios del palacio donde se presentaba sola para fumárselos. Pero Carlos, que estaba harto de este vicio, descubrió los escondites y ordenó que se los guardaran en otra parte, se los escondía. Entonces sucedió lo siguiente. El rey requirió los servicios de una de las damas de la corte para que le sugiriera un mejor escondite. Y haciéndose acompañar por la dama en cuestión, ésta le indicó el cobertizo de las caballerizas como lugar para guardar los cigarros de María Amalia. Fueron hacia allí, pero sucedió que también hacia aquel lugar iba María Amalia, que sufría terribles síntomas de abstinencia cuando no encontraba los puchos, y que sin sospechar lo urdido por su marido, andaba buscando por todas partes los toscanos secuestrados. La dama requerida por Carlos era ayudada por el propio rey para subir a una especie de altillo para guardar las cajas de tabaco. Tuvieron tan mala suerte que los dos se vinieron abajo, cayeron sobre un montón de heno en el preciso instante en que la reina entraba en el lugar. Cuando María se asomó y los vio juntos ahí revolcados entre la paja, se transformó. Lanzó un grito, le encajó una trompada a la dama e hizo lo propio con Carlos con tanta violencia que el rey incluso escupió una muela. Al día siguiente, María exigió que la dama fuera expulsada y pidió fidelidad a su inocente marido. Desde ese episodio, el rey comprendió la inutilidad de todos sus esfuerzos para alejarla del cigarro. Resignado, empezó a fumar él. No solo eso, sino que parece que por aquel tiempo Carlos empezó a inhalar rapé, el polvillo ese que se usaba en aquellos años. Sucedió algo más. Los dos, Carlos y María Amalia, empezaron a descuidar sus personas. Disminuido el atractivo que sentían el uno por el otro, descuidaron sus personas hasta el punto en que parece que ni se bañaban. Una noche el rey se vio forzado a tapar su enorme nariz con un broche. Extrañada, María quiso conocer las razones y el monarca, por no ofender, dijo que tenía un dolor en las fosas nasales.
María insistió y el rey le aclaró que el verdadero motivo era el olor. Herida en su amor propio, ella le reprochó a él lo mismo. Se despojó entonces ella de un camisón antiguo que tenía, lo tomó de la mano y le dijo, bañémonos. Y así renovaron un pacto de amor, ¿no? Un día llegó a Nápoles la noticia del milagro. Fernando VI había muerto y por fin Carlos, el hijo de Isabel de Farnesio, era llamado al trono español. Recuérdese que Fernando VI fue aquel del que hemos hablado, dolorido, casi enloquecido por la muerte de su esposa, que solía comer cristales, ¿recuerda? Carlos estaba contento, empezó con los preparativos para el traslado, pero para María Amalia era un motivo de amargura. No quería dejar Nápoles. Pero bueno, nada pudo hacer. El 17 de octubre de 1759, los nuevos reyes de España llegaron a Barcelona. Ya en Madrid, la anciana Isabel de Farnesio abrazó a su hijo Carlos después de 28 años de espera para ponerlo en el trono, ¿no? Y el reinado de Carlos, Carlos III de España, y María Amalia no fue feliz. Muy pronto la reina mostró su hostilidad a un pueblo al que no manifestó jamás el menor deseo de comprender. Su reinado fue corto, apenas un año. Ella seguía fumando y protestando por todo. Solo salió del palacio por cuestiones de protocolo. Se negó a aprender una sola palabra en castellano. Obligaba a sus hijos a usar el italiano. Y pronto enfermó y terminó sus fugaces días como reina de España ahí en el Palacio del Buen Retiro, ¿no? Murió el 27 de diciembre de 1760 a los 36 años, sin haber hecho el menor esfuerzo por acercarse a los españoles. Tenía tuberculosis, sus restos los llevaron al Escorial, el único lugar de España que había logrado despertar su admiración. Pero Carlos III reinó 28 años más, hasta su muerte en 1788, y realmente fue un gran rey, al menos en cuanto al gobierno interior de España. Se engrandeció la capital con bellos monumentos, estableció el alumbrado público, el servicio de limpieza, se empedraron las calles, se garantizó la seguridad pública, se protegieron las artes, se creó el primer banco español. Murió a los 72 años de edad. Se dirá que fue un rey munícipe, está bien, después de todo. A veces que un rey tenga tiempo por tomar medidas municipales revela la ausencia de grandes conflictos exteriores, y esa ya es una buena noticia. ¿Entiende? Cuando el presidente de una nación está preocupado por tapar los baches, a mí me parece que está bien. A mí me parece, cuando hay una enorme discusión interior para ver si, qué sé yo, si por ejemplo si hacen una avenida y hay que demoler el obelisco, esa es una buena noticia. Cuando un país está preocupado en cuestiones municipales, culturales, de servicio, aunque parezcan cosas pequeñas, es porque hay tiempo para las cosas pequeñas. Claro, que han superado. Y yo recuerdo, la última vez que yo estuve en España, hace algunos años, en la ciudad de Barcelona hubo una fiesta muy sonsa, yo lo comenté aquí con usted. Se trataba de batir un récord del libro de los récords. Se trataba de armar una noche en la que se prendieran más bengalas que nunca. Entonces había que prender 200.000 bengalas, y allí fuimos todos en Barcelona con una bengalita cada uno y tiraron unos fuegos artificiales. Y yo primero pensé, qué cosa, ¿no? No parece un gran logro nacional. Y después dije, no, qué maravilla que haya tiempo para tener una fiestonga como esta. Y después, cuando estuve en aquella fiesta, comprendí que en aquella fiesta había unas ausencias que a mí me emocionaban, unas ausencias que aquí no hubiéramos tenido. No estaba
no estaba el amigo mío ese que manoseaba a las chicas, no estaba el que gritaba insultos de 200 metros, no estaban los muchachos que venían a empujar, no habían ido. Éramos 200.000 sonsos con una bengala en la mano. Y el tiempo para preocuparse por una cosa menor, por una pequeña alegría de salón, revela que no tenemos tristezas de ferretería. Así que está bien, ¿no? Estas virtudes de Carlos, que no parecen las virtudes de un gran estadista, el alumbrado público, los bellos monumentos, el servicio de limpieza, ¿no? Sin embargo, revelan que no había problemas tan enormes en aquellos tiempos. ¿A quién podemos dedicar esta charla sobre Carlos III y sobre la pobre y amargada María Amalia de Sajonia? Pues a Carlos, que finalmente fue un gran rey, a aquellos que transcurren la función pública pensando pequeñas alegrías. No está mal, esto me lo digo a mí mismo incluso, pero es un asunto a meditar. No sea cosa que nuestros afanes revolucionarios y apocalípticos nos hagan ver toda pequeña alegría como una dilación burguesa. Yo no quiero ser un revolucionario tal que piense que cualquier alegría es mala. Y cuando yo era más chico, flotaba en el aire ese pensamiento. Pequeñas alegrías burguesas. Yo no, pero eso es el opio de los pueblos. ¿Cómo pavimentaron? No estoy seguro. Alguien tiene que ser feliz alguna vez. Yo me alegro de la felicidad ajena, no me importa. Ya a estas alturas sí es una felicidad burguesa. Este es un pensamiento sostenido apenas, ¿no? Quiero compartirlo con ustedes. Entonces vamos a dedicar a esto al rey Carlos y a la pobre María Amalia, que ajó su belleza, descuidó su persona. ¿Y a quién más podemos dedicarle? Bueno, aquellas 200.000 personas que estaban aquella noche de 1995 en Barcelona con una bengala en la mano y que no deseaban el mal de nadie. Bueno, la ilustración de esta pequeña charla es sencilla. Desde luego tangos para Carlos III no hay, pero sí tangos para el cigarrillo. No sé si son buenos tangos, no estoy seguro, principiando por un tango que casualmente es español, que es Fumando Espero, ¿no? Que no es un tango muy feliz. No sé, a mí no me gusta mucho tampoco Nubes de Humo. Sobre el Pucho. Pero Sobre el Pucho no es un tango de cigarrillo. Claro, es otra historia. Es otra historia, ¿no? Es más bien un dicho. Ese sí son lindos. Claro. Pero es un decir. Pucho, hubiéramos puesto ese, ¿no? Claro, para zafar. Claro. Pero, sin embargo, hay uno que sí me gusta. Claro, Tabaco. El tango Tabaco en la interpretación maravillosa de Libertad Lamarque. Así que, dedicado a los que tienen preocupaciones que a nadie dañan, Doña Libertad va a cantar Tabaco. Adelante. Hablaremos hoy de cuando España tuvo un rey italiano. Ubiquémonos entonces en España, donde quiere que me ubique, ¿no? Esto es 1868. La reina Isabel, que era la hija de Fernando VII, había sido depuesta por una revolución a la que se conoció con el nombre de la Gloriosa. El generalato que armó el golpe era liberado. Y al frente aseguraban que jamás un Borbón volvería a ocupar el trono. Se discutió qué sistema de gobierno se armaría. Ahí estaban los radicales que pedían por la república, estaban los carlistas. Los carlistas ya estaban en contra de la reina depuesta, de Isabel II, que era la hija de Fernando VII. Carlistas porque eran partidarios de Carlos de Borbón, que era el hermano de Fernando VII. Una lucha que duró
muchísimo, y estaban también los carlistas en esta discusión de la que estamos hablando. Estaban también los radicales que pedían directamente una república, eso ya lo hemos dicho. Pero los carlistas trataban tomar el poder desde ya de los tiempos de la sucesión de Fernando VII. Murió Fernando VII y ahí empezó, antes que asumiera la reina Isabel II, que después fue depuesta. Bueno, mil discusiones y conflictos, prevaleció la idea de hacer una monarquía constitucional, porque una república les parecía demasiado. Ahora bien, si la Asamblea decidía sostener el régimen monárquico, pero sin ningún Borbón, era necesario buscar un rey de otra casa, de otra dinastía, y lo fueron a buscar a Italia. El elegido fue Amedeo de Saboya, el duque de Aosta y tercer hijo de Víctor Manuel II, que era el rey de los italianos. Había sido también el rey de Piemonte y Cerdeña, y ahí lo fueron a buscar, al reino de Cerdeña. Creo que fue el último rey de ese reino, de Piamonte, Cerdeña, y primer rey de los italianos. Ese era Víctor Manuel II, el papá de este muchacho Amadeo. El 16 de noviembre de 1870 hubo una votación en la Asamblea. Dice, bueno, vamos a votar a ver a quién queremos. Tengo aquí los resultados, queridos amigos, de esa votación. A ver, ¿cómo salió? A favor de Amedeo de Saboya, 191. Por la República, 60. Por el Duque de Montpensier, 27. Por el general Espartero, 8. 2 por la República Unitaria, 2 por Espert y 2 por Alfonso de Borbón. Bueno, y así Montano fue rey de España. Vamos a retroceder algunos años para contar su historia y la de su compañera, que se llamaba María Victoria dal Pozo de la Cisterna. ¿Cómo me gustaría llamarme dal Pozo de la Cisterna? María Victoria había nacido en París en 1847, pero desde chica se había trasladado al Piamonte. Era hija del príncipe de la Cisterna, della Cisterna, Carlos Manuel del Pozo, y de la condesa Luisa Carolina de Mérode. Cuando esta mujer enviudó, enloqueció. Cuando se murió Víctor Manuel, ¿no? Enloqueció, porque fue una muerte muy trágica, y ella prohibió que se murió joven, este muchacho, el papá de Amadeo, murió muy joven. Y la tipa se volvió loca y prohibió que enterraran al difunto. Lloraba y rezaba, cuerpo que se descomponía, y obligaba a su hija a quedarse con ella, adorando los restos pestilentes. Esta historia ha ocurrido varias veces en distintas épocas, con distintos protagonistas. Al año de la muerte de su papá, María Victoria conoció a este joven Amadeo. Era príncipe, era hijo del rey Víctor Manuel y de la María Adelaida de Austria. Era un muchacho alto, guapo, muy elegante. La crónica indica que prefería a las mujeres a los libros, como tantos de nosotros. María era hermosa y poseía una cultura notable. Además del italiano, hablaba latín, griego, alemán, inglés, francés y español. Andaba muy bien con matemáticas y geometría. Él la vio cuando María Victoria andaba en su carroza por Turín. Dicen que quedó fascinado, una miradita que ella le ofreció desde su vehículo. Entonces se entusiasmó Amadeo y ordenó a sus ayudantes que averiguaran quién era esa mina, y al poco tiempo, con los datos suficientes, le pidió a su papá, Víctor Manuel, que no había muerto todavía, a que fuera a pedir la mano de María en su lugar. Así se hizo. Víctor Manuel se llevó hasta la casa de la mamá de María, pidió personalmente a la muchacha.
La boda tuvo lugar en la capilla del Santo Sudario de Turín, mayo de 1867. Pero sucedieron algunas cosas que María tomó como premoniciones y quedó aterrada. Una de las costureras que había confeccionado el vestido de la novia apareció ahorcada en un armario. María se negó al vestido y se tuvo que hacer otro a gran velocidad. Después, el portero del Palacio de María Victoria se cortó las venas y murió. ¿Qué seguidilla? Ya me está entrando una especie de pavor. El jefe de la Guardia Real, responsable de las tropas que debían rendir honores y cubrir la carrera de la novia hasta la iglesia, parece que iba corriendo, se cayó del caballo. Un amigo de Amedeo, testigo de la ceremonia, se pegó un tiro durante el postre. Un senador que había intervenido en la celebración sufrió un ataque de apoplejía cuando regresaba borracho a su casa. No fue todo. En el momento en que la pareja se dispuso a comenzar su luna de miel, tomaron un tren que se detuvo, porque un aristócrata, el conde de Castiglione, que era el marido del amante de Napoleón III, fue atropellado. Acá me permito intervenir. Voy a hacer una interrupción supuestamente erudita, o a lo mejor totalmente equivocada. El conde de Castiglione era de la condesa de Castiglione, o marquesa de Castiglione, que fue la mujer más hermosa de su época. Y efectivamente era amante de Napoleón III. Pero ¿sabe también de quién fue amante? No, ¿de quién? De Víctor Manuel. Víctor Manuel II, del papá de Amadeo. Eso no lo dicen. ¿Verdad que es un dato? Amante, sí. Porque era cuando querían involucrarlo en el asunto de los italiani uniti. Y esta marquesa de Castiglione, considerada la mujer más hermosa de Europa en aquel entonces, tenía un diario íntimo, y lo hemos contado aquí, en donde con cada tipo que salía o se entrevistaba, ponía unos códigos para que ella supiera realmente lo que había pasado. Y entonces por él que decía A era nada, B era pequeños besos, era no sé qué, y X era directamente que habían tenido trato sexual. Entonces dice por ahí, salimos con Víctor Manuel al jardín y entonces 5X. Bueno, señor. Queda claro entonces. Bueno, creo que ese Castiglione, el que fue atropellado, era el marido de esa muchacha, ¿no? Era condesa de Castiglione. En el mismo año en que estalló la jornada gloriosa, digamos, la deposición de Isabel II a España, María Victoria y Amadeo se instalaron en Génova, en el Palacio Parco di Favolo. Allí llegó la proposición de... Amadeo no entendía nada. Aceptó con reticencia. No era el heredero directo de Víctor Manuel, era hijo, pero no el heredero. Y siempre pensó que iba a tener una cómoda vida de príncipe, o sea, rascándose por ahí. Sí. No, le tocó gobernar un país con muchos problemas. El 2 de enero de 1871, con 26 años de edad, Amadeo I de Saboya entró en Madrid y se dirigió para jurar, chapurreando el castellano, del que no entendía ni una sola palabra, ¿no? La mujer, María, se quedó en Italia porque estaba embarazada y quería que el hijo fuera italiano. Dejemos por un instante a María Victoria del Pozo. El nuevo rey fue acompañado a España solo por dos amigos, el marqués de Dragonetti
y el conde de Locatelli. Bien. A los pocos días de instalarse en el palacio, puso en evidencia dos cosas: su al protocolo y su debilidad por las mujeres hermosas. Salía de incógnito, caminaba por las calles de Madrid, desayunaba Solari en los cafés de la Plaza Mayor, hacía como que no veía cuando alguien lo saludaba, se concentraba en su taza, pagaba siempre y volvía caminando a la sede real. Pero lo que más le gustaban eran las representaciones de teatro. Iba al teatro, va. Ah, claro. Una noche, desde una platea, ni siquiera iba a los palcos, iba ahí no digo que haya platea, advirtió la presencia de una mujer hermosa. Amadeo exigió datos sobre ella a Dragonetti. Se trataba de Adela de Larra, la hija del ya finado escritor Mariano José de Larra. Amadeo tenía 26 años y ella 36. Adela era muy hermosa, pero debe advertirse que le decían la dama. Benito Pérez Galdós, el escritor, escribió sobre este asunto después de haber investigado. Leemos a Pérez Galdós. La tez morena, ojos expresivos, grande la boca, tan abundante el pelo que no se contenía dentro de sus límites naturales, extendiéndose por delante de la oreja como un rudimento suave de varoniles patillas. El conjunto de tal rostro tenía el encanto de la originalidad, que es en arte como en belleza un poderoso atractivo. Eso escribió Benito Pérez Galdós. Muy bien. Amadeo logró conversar con ella y le prometió que la visitaría. Un detalle, no le dijo que era el Reinaldo. Estuvo bien el tipo, no le dijo. Vio que si uno es rey, enseguida empieza. Al rato, a la quinta cosa que le cuenta, mire, casualmente yo soy rey. No, claro. ¿A qué te dedicaste? Dice la mina. Bueno, soy el Reinaldo, soy el rey de España, dice el tipo. Este no dijo nada. Es de un trabajo, soy empleado. Bien. Al otro día, luego de una amable conversación, chao, se hicieron amantes. Fue en ese momento cuando Amadeo le dijo cuál era su condición. En ese momento no, un poco después habrá sido. Sí, bueno, claro. Si no, imagínese el tipo en medio. Soy el rey. Asunto. Soy rey, soy rey, soy rey. El tipo habrá pensado que era algo así como un cumplido. Bien. Amadeo amó, vamos a decirlo así, a Adela de Larra durante toda su permanencia en Madrid. El rey llegó a ponerle una casa en el Paseo de la Castellana, donde se organizaban fiestas a las que acudía el rey. María, que estaba en Italia, la dejamos en Italia, la mujer, recibió un anónimo. Un anónimo que decía, Alguien que los vio. entregate que está rodeada. No, el anónimo contaba las aventuras de su esposo. Entonces, ¿qué hizo? Rajó a Madrid, viajó a Madrid, preocupada más por perderlo que por lo que sea. Bien, cuando llegó, abrazó a Amadeo y con mucha diplomacia, con mucho disimulo, hizo todo lo posible por ganarse el corazón. El conocimiento del castellano era algo que la enorgullecía. Era tan grande su deseo de dejar constancia que hablaba bien, que todo el tiempo estaba hablando a los gritos en castellano. Y toda la corte pensaba que la reina tenía problemas auditivos. Bueno, hizo todo tipo de obras de beneficencia, fundó la primera guardería infantil en España. En Amadeo inauguraron la primera línea de tranvías tirados por caballos, que cubría el trayecto de la Puerta del Sol hasta el barrio de Salamanca. Bueno. Pero más allá de amoríos y buenas obras, España era para el propio rey un laberinto. Como dijimos, los monárquicos querían restaurar a los Borbones, los carlistas
y la hostilidad de los cortesanos con los reyes extranjeros era proverbial. Una noche de 1872, el rey invitó a su esposa a dar un paseo por el Parque del Retiro. Sí, ahí celebraban espectáculos musicales. María estaba embarazada otra vez. Al llegar, después de abandonar el carruaje, esperó sonriente y confiada de que al ver los caballeros le cederían una silla, pero fingiendo no verla ni a ella ni al rey, todos los presentes permanecieron inmutables en sus asientos. Sin decir palabra, emprendieron el regreso a palacio. Pero no terminó así esa noche. Un grupo de individuos disparó contra ellos y se salvaron de milagro gracias a la rápida maniobra que hizo el cochero. A Amadeo le decía Macarroni primero y a su mujer Serna. Confundido cada vez que asistía a un consejo de ministros, gritaba «Non capisco niente», una y otra vez. El 11 de febrero de 73, Amadeo I firmó su abdicación. Renunció al trono por él, por sus hijos y sucesores. Y así finalizó un reinado de 2 años y 40 días. En ese momento la Asamblea aprovechó para proclamar la efímera república, con Emilio Castelar como presidente. A la madrugada, los ex reyes con sus hijos abandonaron el palacio, escoltados por 5 diputados que los acompañaron hasta la frontera con Portugal. Casi nadie fue a despedirlos. Amadeo visitó a su amante, a Adelita Larra, horas antes de la partida, y le dijo que era la única renuncia que le dolía. Renunciar a su amor. Nadie había preparado la comida para el viaje. Cuando el tren se detuvo en Aranjuez, los diputados debieron bajar para comprar jamón para la reina y leche para los hijos. Luego de 2 semanas en Lisboa, se fueron y en Turín lo recibieron 30.000 personas. Mire usted. Pero María Victoria quiso alejarse de toda corte, rechazó las invitaciones, vivió en San Remo exclusivamente dedicada al cuidado de sus hijos. Y nunca regresó a España, pero la verdad es que tampoco tuvo tiempo para hacerlo, porque 22 meses después de haber salido de España, contrajo la tuberculosis. Amadeo la atendió como un enfermero, la muerte le llegó el 8 de noviembre del 76 a los 29. Muchos años después, Amadeo se casó de nuevo, en 1888, en Turín, con la princesa francesa María Leticia Bonaparte, una sobrina de Napoleón III. Leticia se llamaba la mamá de Napoleón I. Mire usted. Esta chica era sobrina de Napoleón III y de su mujer, Eugenia de Montijo. Pero ese asunto duró 3 años porque Amadeo de Saboya también murió joven en 1890, 4 años. Esta es la historia del rey italiano de España. Tiene algunos costados muy interesantes, si es que no encantadores, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar para ilustrar esta charla Por las calles, que es un famoso pasacalles. Pero ustedes dirán, ¿por qué por la calle de Alcalá? Bueno, en atención a la primera línea de tramway que inauguró Amadeo y que iba desde la Puerta del Sol hasta el barrio de Salamanca. Yo calculo que deben haber agarrado por la calle de Alcalá. Así que evidentemente este pasacalle está escrito en honor de aquella inauguración. Por la calle de Alcalá escuchamos ahora por Celia Gámez. Atención a Celia Gámez. Hablaremos hoy del primer amor de Felipe II de España. Así que ubiquémonos allí en el año 1543.
Era rey entonces Carlos V. Sobre los caminos de Extremadura avanzaba un séquito de 3.000 personas bajo el mando del duque de Medina Sidonia. 3 bufones, Colonilla, Calabaza y Hernando, Muy bien. se encargaban de disipar las preocupaciones de los hombres. También lo hacían 6 indios americanos que tocaban el sacabuche, un nombre que se daba por entonces una especie de trombón a bar. Bueno, este séquito iba camino a Badajoz en ocasión de la boda del príncipe de Asturias, heredero del trono, que era Felipe. Felipe se casaba con María de Portugal. Del sacabuche. María tenía 18 años. Había nacido en Coimbra y se había dispuesto que Badajoz fuera el sitio elegido para el casamiento. La idea de casar a Felipe con María había surgido del propio príncipe, aunque obviamente contaba con la aprobación de Carlos, el papá del príncipe, y de los reyes de Portugal. Bueno, parece que los retratos que Felipe había visto de su futura esposa, además de la fama de hermosa que tenía María, lo habían tentado. Pero igual Felipe, por las dudas, por desconfianza en los retratos, en fin. Y además le había llegado el rumor de que la princesa de Portugal había engordado. Entonces, por todo eso le pidió al embajador Sarmiento que le averiguara acerca de estos temas. Y la respuesta de Sarmiento fue la siguiente: bárbaros, las ideas no se matan. Ese es otro este es Domingo Faustino. Ahí está. Este era el embajador Sarmiento, que contestó a las preguntas de Felipe del siguiente modo: la señora infanta es alta, más gorda que flaca, pero no de manera que no le esté muy bien. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, ninguna está mejor que ella, dijo Sarmiento. Bueno, hubiera empezado por ahí directamente. Sí. Demasiado a mí me parece que no es muy atrayente el dictamen de Sarmiento. No, además que, ¿sabe qué? Tiene demasiados vaivenes. Sí, se está protegiendo. Sí. Bueno, pero Felipe no le creyó del todo y mandó a otro, Alonso de Sanabria. Su respuesta fue: María es hermosa, de ojos grandes y rubia. Tiene el labio de abajo un poco caído. Las manos por extremo bellas, como si a alguien le pudiera importar algo. Toda su persona es abultada, pero será de vuestro gusto. Y Felipe confió. Yo le digo que, juntados todos estos datos, yo estoy a punto de salir rajando. Coinciden las dos descripciones, coinciden bastante. Sí, coinciden. Sí. Coinciden para mal, me parece. Pero también es verdad que ambos se están cuidando, Sí, se están cuidando. Ambos se están cuidando. Bueno, Felipe confió y volvemos a aquella escena, el séquito marchando a Badajoz. En realidad el séquito venía sin el príncipe. En representación iba el duque de Medina, porque la boda se iba a efectuar por poderes. La princesa de Portugal, que sí estaba en Badajoz, debía dar el sí al representante del príncipe. Bueno, se produjeron algunos inconvenientes. Cuando los portugueses y españoles se encontraron en el lugar convenido, notaron que faltaba el arzobispo, que era el que iba a hacer el casorio. Y lo esperaron, pero pasaron varios días y el tipo no llegaba. Los portugueses se enojaron y amenazaron con retirarse y dejar sin efecto el casorio. Felipe se enteró de esta falta del arzobispo cuando estaba en Salamanca. Hizo buscar al arzobispo por todas partes, incluso con el ejército real. Al final lo encontraron. Parece que había tenido un accidente, el arzobispo,
se había caído de su litera después de una estampida de sus caballos y estaba moribundo al lado de un camino. Felipe ordenó que fuera llevado de cualquier manera hasta Badajoz, y porque la presencia de ese tipo, que era, digamos, el máximo representante de la Iglesia española, y era obligatorio. La elección de un nuevo arzobispo también era complicada y podía dilatar las cosas todavía más. Se cumplió con la orden de Felipe, tanto es así que lo pusieron al arzobispo medio desmayado, parado contra un palo, frente al duque de Medina, que era el que lo representaba a Felipe, y a la princesa de Portugal. Igual. La princesa inició entonces el viaje a Salamanca para encontrarse con el verdadero Felipe, ¿no? Pero, como suele ocurrir, o solía ocurrir en estos lances, el príncipe, picado por la curiosidad, se adelantó con un grupo de caballeros haciéndose lotario, siéndose el que no era. Claro. Igual todos se dieron cuenta que era él, porque hicieron mucho ruido, y le avisaron a María: guarda que ahí está Felipe haciéndose el que no es. Entonces ella decidió no dilatar la impaciencia del rey. Se maquilló, se vistió con sus mejores ropas, montó a caballo, en fin, se mostró ante Felipe, que volvió muy contento a Salamanca. Bueno, le gustó. Tenían razón los chicos. Bueno, después, primero llegó Felipe, después llegó María a Salamanca, y ahí la ceremonia fue breve, hubo un bailongo, y luego María y Felipe pasaron a la cámara nupcial y se amaron, pero con reparos. A las 3 de la mañana, Juan de Zúñiga, el preceptor de Felipe, entró a la habitación y obligó a los cónyuges a dormir en camas separadas. Carlos I, el rey, tenía miedo de que con Felipe sucediera lo mismo que con Juan, el hijo de los reyes católicos. Era uno de los hijos de los reyes católicos, sí. Murió Juan, decían que por exceso de sexo, sí. Pero yo tengo otra versión sobre un mal que también tenía su reputación en aquel tiempo, que era tomar agua fría después de un juego de pelota. Sí, que como la sandía y el vino. Exactamente, una cosa así. Cuando yo era chico todavía decía: no tomes agua fría después de jugar, que te va a dar un pasmo, decían, una cosa así. Bueno. ¿Y no sería alguna enfermedad venérea que lo afectó también? Lo cierto es que él se murió después de un juego de pelota, bueno, pero también después de muchos otros juegos carnales. El caso es que Carlos el rey, o sea, el papá de Felipe, tenía miedo que le pasara lo mismo, y entonces dispuso que la actividad carnal de Felipe fuera cauta. Y María y Felipe tenían regulados sus encuentros amorosos. Podían encontrarse para estos asuntos una vez cada 9 días. Para recién casado es poco, ¿no? Sí, y además es difícil hacer la cuenta también, 9. Claro. Pero ahí está. Además de esto, cuando ese encuentro tenía lugar, en la mitad de la noche entraba Zúñiga para separarlos. Aquella orden del rey fue contraproducente. María y Felipe evadían las órdenes y se encontraban escondidas cada vez que podían. Es así. Claro, sí. Es así. Parece que Felipe, cada vez que llegaba a su mujer, lo hacía con tanto deseo que, según dicen las crónicas, quedaba pálido y con los ojos inyectados en sangre durante toda la jornada y caminando medio rengo. ¿Pero cómo puede ser, señor? Ese caminando medio rengo es un agregado. Me huele a que es un agregado mío. Hasta tal punto era así que incluso durante el día trataban de que no se encontraran. Aunque estaban en el mismo palacio, se extrañaban enormemente y se enviaban cartas dentro del mismo lugar, ¿no? Por alguno de estos encuentros, María quedó embarazada. Felipe estaba muy contento, pero la felicidad no le duró mucho. El 8 de julio de 1545 se anunció que la princesa había dado a luz a un niño después de un parto muy difícil. Al día siguiente María tuvo fiebre,
el médico particular de la princesa, que era un enano portugués en quien ella tenía gran confianza, recetó unos lavados con agua salada y abrigo para bajar la fiebre. Pero más tarde, otros médicos propusieron otros tratamientos y la princesa, debilitada por los sudores, fue sometida a sangrías y baños helados. Resultado, murió. Tenía 20 años de edad. Y Felipe quedó destruido. Lloró tanto y tanto la muerte de su primer amor, que incluso el rey Carlos debatió con sus consejeros acerca de la fortaleza de su hijo para ser rey. Pero aquel debate quedó en el olvido cuando el mismo Felipe recibió de Carlos el trono, ya que Carlos abdicó en 1557. En cuanto a aquel hijo que Felipe había tenido con María, fue nada menos que don Carlos, el protagonista de una historia famosa. Carlos fue aquel que, enviado a sofocar una rebelión protestante, había ido acompañando al duque de Alba a los Países Bajos. Y allí, en secreto, Carlos se hizo protestante y se unió a los rebeldes. Le confesó el secreto a don Juan de Alba. Don Juan de Alba era como un tío de Carlos y como un hermanastro de Felipe, ya que era hijo de Carlos, el rey, pero un hijo natural, ¿no? Que tenía una gran influencia en la corte. Bueno, don Carlos, el hijo de Felipe, se lo confesó a don Juan de Alba. Cuando se enteró Felipe de la traición de su hijo, lo arrestó personalmente. Lo mandó a una habitación en el palacio, hizo cerrar las puertas, trancó las ventanas y ordenó que nadie hablara con él. Al final, Carlos murió a los 23 años, en una especie de huelga de hambre. Ahí está la famosa ópera de Verdi, Don Carlo, que es acerca de este señor, ¿no? Tenía muy mala salud. Hay quien dice que a los 18 años pesaba 38 kilos. Estaba también un poco loco, cegaba a los caballos, hacía cosas de una gran crueldad. Una vez un zapatero le hizo mal unas botas y él lo obligó a que se las comiera. Así que era un personaje bastante siniestro también. De todos modos, como saben ustedes, la dinastía de los Habsburgos, de los Austrias, después de Felipe, en España digo, empezó a perturbarse hasta llegar a Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias, que era un ser patético que murió sin descendencia. Y allí fue cuando aparecieron en España los Borbones, que son los que están ahora. Bueno, pero esta fue la historia de don Carlos, una historia que terminó muy mal. Dedicamos esto a María de Portugal, la pobre María de Portugal, y al joven Felipe, enamorado y condenado a ver poquísimo a su mujer. Y una antidedicatoria para Zúñiga, el tipo este que iba a estropearles el asunto. Claro, sí. Parecía a las 3 de la mañana, golpeaba las manos y decía, bueno, Ahí llegó, mirá. terminó la vuelta, prontito por la salida. Qué feo se ve el laburo, ¿no? Sí. Ir, Pero era clavado que eso era contraproducente. sí, claro. Para mí, todas esas medidas al final terminaron con la muerte de la pobre María, por esos médicos que uno le decía una cosa. El otro Sí, decía tantas restricciones. Teniendo en cuenta la tristeza de Felipe, vamos a escuchar un vals que canta Hugo del Carril, acompañado por el conjunto de Joaquín Mora, en un vals cuya música es de Rubinstein y la letra de Fidel Pintos. Ah, Fidel Pinto, el actor. El actor famoso de Polémica en el Bar. Bueno, ¿Tiene otras letras Fidel Pinto? ¿También escribía? que ¿O yo es una sepa, casualidad? no. Y este vals se llama Te vi partir. Hugo del Carril.
Alejandro, dígame si estamos ya en condiciones de dar inicio a iniciar la charla acerca de Don Carlos, el heredero de España, el hijo de Felipe II y su triste historia. Ya saben ustedes que Felipe II de España era el heredero de Carlos V, en realidad Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano. Ustedes saben que Carlos abdicó en 1500 la corona de España en su hijo Felipe, y en 1556 la corona del Sacro Imperio en su hermano Fernando. Quiere decir que Felipe reinaba sobre las inmensas posesiones de Carlos, sobre las cuales famosamente se ha dicho que no se ponía el sol. Eran todas las posesiones de América, pero además estaban Nápoles, Sicilia, regiones del Asia, del África, Cerdeña, parte de Francia, Países Bajos, unos territorios de una enorme extensión. Era un burócrata mexicano, Felipe II, todos lo pintan como un hombre sombrío, lleno de pasión por los pequeños detalles, que vivía pendiente de una correspondencia muy voluminosa. Desde luego era un hombre autoritario, tiránico, como eran todos los reyes en aquel tiempo. Todo de negro hasta los pies vestidos, ¿no? Exactamente, sí, todo de negro hasta los pies vestidos. Tenía dos preocupaciones centrales Felipe. La primera, la preservación de la fe católica, lo que lo llevó a cometer no pocas atrocidades, como suele ocurrir, y la segunda, procurar un heredero al trono de España, lo que también lo llevó a algunos actos de todo orden. En ese aspecto no tuvo suerte. La primera esposa que tuvo Felipe fue María de Portugal, que murió en 1545, y le dio un hijo inmediatamente, ¿no? La que murió inmediatamente fue María de Portugal. Él dijo, no, pues si no, no estaríamos contando esta historia. Este hijo se llamó Carlos, que está de Carlos. Pero vamos a ver por qué no tuvo suerte Felipe. Años después, Felipe II se casó con María Tudor, nada menos, la reina de Inglaterra, ¿no? Fíjese. La historia inglesa de esa época está llena de casualidades gigantescas que vinieron a dar en este mundo que hoy vivimos. Un mundo en donde prevalece lo sajón, lo calvinista y lo angloparlante, pero pudo no ser así, pero para eso hubiera necesitado Felipe un hijo de María Tudor. Cuando se casaron, Felipe tenía 27 y María Tudor 38, murió muy pronto y no dejó herederos. No murió porque tenía 38, murió porque se enfermó. Bien, después también se casó con Isabel de Valois, la hermana de Margarita de Valois, hermana también de reyes de Francia, como fueron François II, Carlos y posteriormente Enrique III. Era hermana de todos esos, ¿no? Y la casaron con Felipe. Era hija esta chica de Catalina de Medici. Pero había un detalle en este casamiento con Isabel de Valois. A Isabel de Valois la había para que se casara con quién, con ese hijo que él había tenido de María de Portugal, Carlos, que tenía 14 años. Y la chica también tenía 14 años. Pero Felipe, preocupado por asegurar su descendencia, dijo, un momento, primero me voy a casar yo. Y se casó con la prometida de su hijo, una chica de 14 años. Contado así, parecía un asco, pero en la realidad era peor todavía. De todos modos, las buenas, ¿no? Las hijas de Enrique II, estaban todas muy buenas, y eran todas, ahora que estamos solos, si podemos decirlo, un poco atorrantas. Bueno, ahí tiene a Margot de Valois, la mujer de Enrique IV, que marcaba 1.34 la misa. Bueno, pero igual a Felipe II esta velocidad no creo que le hiciera mucha gracia, porque era un hombre muy riguroso, muy sombrío. Se casaron.
Felipe II, con un hijo de 14 años, se casó con una joven mujer de la misma edad del hijo y ya está. Se armó en los Países Bajos por aquel momento una rebelión muy considerable contra el poder de Felipe y contra la fe católica. Y para sofocar esa rebelión protestante, Felipe mandó 20.000 soldados, ni uno menos, al mando del duque de Alba. Carlos parece que en secreto era protestante. Que le saliera un hijo protestante a Felipe. Me ha salido un hijo protestante. Pero peor todavía, no se contentó con ser protestante en secreto, sino que decidió unirse a los rebeldes de Flandes y, peor aún, tuvo la mala idea de confiarle el secreto nada menos que a don Juan de Austria, su tío. Era el segundo, o sea, el tío de Carlos. Un gran militar, por otra parte, de los más grandes que ha tenido don Juan de Austria. Y le dijo, no, mira, tío, me voy a unir a los rebeldes de Flandes porque yo soy protestante. Bueno, en esa época decir eso era lo peor que se podía decir. Y don Juan de Austria fue inmediatamente y se lo contó a Felipe. Le dijo, mira, Felipe, de 14 años, es protestante y se quiere unir a los rebeldes de los Países Bajos. Habrá dicho Felipe, no sé lo que habrá dicho, pero no sé, se habrá enojado, me imagino. El día en que se enteró Felipe fue el 18 de enero de 1568 y el mismo día el mismo rey fue a la habitación de su hijo a detenerlo. Se constituyó a una pequeña guardia armada y dijo, vengo como rey y no como padre. ¿Qué llama usted? Hablaron a solas un ratito, nada más. Después el rey hizo cerrar las puertas y trancar las ventanas de aquella habitación. Ordenó que nadie hablara con su hijo o le mandara correspondencia. Salió y nunca más se vieron. No se vieron nunca más. Y el hijo. Muchos años después, en 1787, Friedrich Schiller, escribió Don Carlos. Y bastante después, también en 1867, ¿no? Un gran músico, Giuseppe Verdi, le puso música a aquellos textos. Y esta ópera, Don Carlo, resultó verdaderamente una obra muy artística, muy considerable, que tiene algunos... Hay allí un hijo rebelde, pero hay también un amorío incestuoso en la obra Don Carlo. Le agregó Schiller, y le hizo caso Verdi, el amorío incestuoso, que no era más que un rumor realmente, y la venganza del padre. O sea, el Carlos entreverarse con la que después de todo había sido su prometida, pero era su madrastra. Era su madrastra y Felipe sorprendiéndolo y vengándose. Bueno, esto para una ópera es mucho mejor eso que no hacerse protestante. Aunque también debe haber figurado en la obra, porque a mí esa parte teatral que en donde él pibe le cuenta a Juan de Austria esto es un momento conmovedor. Tío, ¿viste? O sea, dale, che, contá, sabés que yo soy canchero. Bueno, sí. Sos mi tío, pero me da no sé qué. Pero no. Bueno, mira, te lo voy a decir, ¿sabés? Charlie. Soy... ¿No me vas a decir que sos? Sí, ya me parecía. Tu viejo te... No le digas, él es yo. Bueno, tío, hasta luego, me voy con mis amigos, los que son como yo. Qué conmovedores. Sí, es muy buena la escena, es impresionante. Bueno, pero... La manifestación de todos los protestantes juntos.
Sí, sí. Y venían, bien. Pues la verdad es que el pobre don Carlos, el hijo de Felipe, no hizo nada con la ex prometida. No era justamente un heredero muy imponente. Según dicen aquí, a los 18 años pesaba 38 kilos, con el freno y la montura. Tenía un hombro alzado. ¿Perdón? Un hombro alzado tenía. Mire usted qué parte rara para alzarse. Claro. O no, mejor dicho, tenía un hombro caído. Ahora sí. Tener hombros alzados no está tan mal. Es como una actitud de indiferencia, que me importa, ¿no? Sí. Pero los dos caídos tampoco está tan mal. Pero ahora, tener uno alzado y el otro caído, eso es lo que no hace buena aspecto. Tenía también don Carlos un defecto en el habla, que no dicen aquí cuál era, de manera que no pudo haber atraído nunca a Isabel de Valois. Existe además evidencia de que esta chica fue siempre fiel a Felipe, igual tampoco le dio un hijo varón, tuvo dos. También murió joven, Isabel. Pero volvamos a don Carlos. Parece que era mentalmente inestable, de no muchas luces. Siendo niño, gozaba asando liebres vivas o cegando caballos. De Greenpeace era. A los 11 años hizo azotar a una muchacha para divertirse nada más. Y hubo que pagar compensaciones muy grandes a los padres de la muchacha para que no armaran litigios. A los 16 años, en la se cayó por una escalera y rodó mientras perseguía a una muchacha que trabajaba allí. Se pegó un porrazo, lo operaron y hubieron de extirparle un pedazo de cráneo, como si le viniera sobrando. Venía medio Casani. Sí, venía medio Casani, no, mire. Y parece que después de la operación fue peor, quedó peor. Y vagaba por Madrid besando al azar muchachos, gritando obscenidades. Me gustó. Comiendo matilla, hizo bien el golpe. Sí. ¿Qué otra cosa puede hacer uno en aquella oscura ciudad de Madrid del siglo XVI que besar muchachas al azar y gritar obscenidades? Incluso nosotros, quizá por el prurito histórico que tenemos de imitar a los hijos de los reyes, muchas veces creyendo que en eso consisten las actitudes principescas, y a besar muchachas al azar y a gritar obscenidades. O también a gritar muchachas al azar y a besar obscenidades. Bueno, hay gente que tiene esa idea de lo principesco y de lo que es noble, y enterándose que cierto rey es promiscuo, creen que la realeza consiste en la promiscuidad. Y bueno, está bien. Un día le hizo mal las botas a don Carlos y el muchacho cortó las botas en pedacitos chiquitos, las metió en el puchero al zapatero y lo obligó a comérsela. Bueno, por lo menos tuvo dos delicadezas. La primera de cortarla en pedacitos, y la segunda estofarlas, ¿no? Claro. Porque cualquier otro te las hace comer crudas. Claro, y entera. Crudas y enteras, ¿no? Bueno, su padre, el rey, lo nombró en el Consejo de Estado. Y allí en ese foro insultó y atacó a los consejeros. Le decía cosas a los consejeros como: callate, pelado, y así. Siempre hay un consejero pelado, es inevitable. Y además se divertía revelando secretos de Estado a cualquiera. Esto es muy gracioso, sí, y muy peligroso para una nación, ¿no? Claro, pero qué muchacho, porque una cosa es besar chicas y otra es pararse en la cola de un colectivo y decirle: ¿sabe, maestro? Mi papá está preparando la invasión en Normandía. En realidad no es probable que apoyara la revolución protestante, pero bueno, qué sé yo, ahí está la cosa. Felipe sufrió un gran dolor por esta
por esa traición verdadera o supuesta, se la aguantó. A él le parecía que finalmente no iba a tener ningún heredero digno, pero después se casó con Ana de Austria, que era su sobrina, por cierto, ¿eh? Felipe era de una familia de Austria, no de España, era Habsburgo, Felipe. Así que los Austrias eran medio parientes, y el padre Felipe era el hijo de otro Felipe, de Felipe el Hermoso, hijo a su vez de Maximiliano, y era alemán, no hablaba español. Habló el español Carlos, el papá de Felipe, después, de grande, pero de chico no hablaba el español. Bueno, Felipe, que era medio alemán, se casó con Ana de Austria, y ahí sí nació, por fin tuvo un hijo varón, que era que fue tercero, ¿no? Felipe III. Y tampoco, un rey de segundo orden, ¿no? Se pasó todo el tiempo construyendo el Escorial, ese extrañísimo monasterio, palacio, allí en la sierra, ¿no? No está justamente las estatuas de Felipe y también la de Carlos. Bueno, es una historia triste, una historia triste. No lo dijimos. Poco antes de morir, Isabel de Valois ya se había muerto Carlos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta? Los reyes que siguieron a Felipe II y a Felipe III peor fueron cada vez peores, hasta terminar la dinastía de los Habsburgo con Carlos II, el hechizado, que era un pobre muchacho, ¿no? Toda clase de problemas físicos y mentales. Sí. Después cayeron los Borbones, ¿no? Que son los que están ahora. Bueno, yo voy a dedicarle esto al amigo Verdi, Alejandro, que ha hecho harta a don José, historia, que es muy lindo, y José el Zapatero. Sí, si me permite usted, a las muchachas Valois, que eran todas muy hermosas. Todas las chicas de Valois. Y no se hacían las difíciles. No, claro. Una combinación más... la que más nos gusta. El papá de esta chica, Isabel de Valois, estaba casado con Catalina de Médicis, y tenía una amante que se llamaba Diana de Poitiers. Ajá. Que era mucho más linda que Catalina de Médicis, que era consciente de su infortunio, incluso había hecho practicar un agujero en el piso de una habitación que daba al techo de aquella en que se reunían Segundo y Diana de Poitiers. Y desde allí los espiaba y se regodeaba con su propio sufrimiento. Pero vivían en el Louvre, ellos, antes de que el Louvre fuera un museo, fue Palacio Real mucho tiempo. Y entonces, a mí me habían contado que de puro enamorado, el amigo Enrique II, enamorado de su amante, no de Catalina, que era medio fea, ¿no? Catalina dicen que tenía lindas piernas. Solo lindas piernas. Es un buen piropo para un futbolista. Para un futbolista, no. Gustaba lucir sus piernas y entonces cabalgaba como un hombre y no para el costado. Para evitar algún tipo de incidente visual, dicen que Catalina inventó las bragas. Es decir, los calzones fueron inventados por Catalina de Médicis. Para poder andar a caballo. Bueno. Pero... Y Enrique me decía usted con Diana. Sí. Enrique estaba tan enamorado de Diana que había hecho tallar corazones con una H, la H de Enrique, los franceses tienen muchísima falta de y la D de Diana. Eso me habían contado. Hasta que un día en el Louvre, en una escalera, me encontré un escudo. Está ahí bastante lindo, con una H y una D. Una H y una D. Vivían ahí los tipos. Ahora no podrían vivir, imagínense, vivís en el Louvre. Los japoneses se sacan fotos. Los japoneses te dicen, hablando con Gioconda. Bueno, hemos resuelto ilustrar esta charla con un tango en relación con el zapatero que se tuvo que comer sus botas en el puchero. El tango no es Giuseppe Zapatero, pero sí pucherito de gallina, en este caso saborizado
con botas de Miguel Palmer. Vamos a hablar de un episodio histórico, que donde también se murieron muchos. Es el episodio de María Luisa de Orleans y Carlos II de España. Carlos II el hechizado, ¿se acuerda? Pobrecito, un tipo muy enfermo. En todas las cortes de Europa se conocía la endeblez física y mental de Carlos II de España. Fue el último de los Austrias, de los Habsburgo. Desde su nacimiento, los familiares no hacían otra cosa que esperar la noticia de su muerte. Pero el chico pasó la infancia, y bueno, llegó un punto en que entre los nobles europeos se empezó a hablar de boda, había que casarlo al tipo, era el rey de España. Si todos los casamientos reales eran por razones de Estado, más lo era en este caso en que se desconfiaba de la sucesión. Carlos era producto de una unión entre familiares. Esto pasaba en casi todas las familias, tanto primo, tanto primo segundo, cuñadito y tío, por ahí producían estas cosas. Y se suponía que Carlos no podía tener hijos, se suponía eso. Ahora bien, la corte francesa estaba muy interesada en el asunto por su inmediata vinculación con la familia real española. Carlos II era cuñado de Luis XIV de Francia. Y Luis XIV tenía pensado unir a su corona a la corona que no había sucesión. Porque María Teresa, la esposa de Luis XIV, era la hermana mayor de Carlos el hechizado, Carlos II. Al saber que el rey español anunció su deseo de casarse, Luis propuso como candidata a la princesa María Luisa de Orleans, que era su sobrina. Dicen que María Luisa era la princesa más hermosa de Europa. Luis XIV la ofreció y se aceptó ese ofrecimiento. En Versalles, insistimos, Luis XIV no creía en las posibilidades físicas de Carlos II para engendrar, pero quería tener influencia en Madrid en vista de que a la posible muerte de Carlos sin descendencia la corona quedara para los franceses. Había algunos oponentes en la corte española que intuían las intenciones de Luis XIV. Entre esos oponentes estaba la mamá de Carlos, la reina Mariana, pero Carlos había recibido un retrato de su futura esposa, él la vio y le gustó al tipo, ¿no? Y le decía, no te casé, no te casé. Por entonces Carlos tenía 18 años. María Luisa se enojó al saber la clase de marido que le destinaban, ¿no? Amenazó con escapar y retirarse a un convento. Era un tipo bastante perjudicado, Carlos II, realmente. Era un ser lamentable, para no entrar en detalles. El caso es que la chica protestó, pero no hubo forma de eludir su destino. Así que en agosto del 79 se celebró la boda en Fontainebleau. El príncipe de Conti representó al rey de España y María Luisa fue llevada al altar por Luis XIV. Se casaron por poder, ¿no? En la comitiva que trasladó a María Luisa a España iban guardias españoles y también franceses. Entre ellos estaba un joven oficial, el caballero Saint-Chamans, que se enamoró de la nueva reina y contó a muchos cuánto padecía. Llegó María Luisa a España, se le explicaron sus deberes como reina, la etiqueta de la corte española, mire aquí cuando estornudamos decimos salud, esas cosas. No le estaba permitido dejarse ver por cualquiera, si viajaba lo debía hacer oculta en un coche de manera que no se la pudiera mirar, tampoco podía comer en público, era una corte mucho más rígida que la corte francesa, que era una corte muy mundana. Poco después de llegar, la fue a ver Carlos. Dice que Luisa no entendía el castellano, adivinó algo incorrecto en Carlos porque llegó muy precipitado. Y entonces quiso huir, y no pudo. Entonces sus damas la acompañaron hasta las habitaciones destinadas al primer encuentro amoroso, le entregaron su vestido nupcial, mirá vos, no había terminado de acomodarse el vestido cuando entró Carlos al galope con la evidente intención de quitarle todo.
Al día siguiente los cortesanos observaban a la pareja para ver qué es lo que había ocurrido, ¿no? El embajador francés escribió: lo increíble parece haber sucedido. Al recibir tales noticias, las cortes europeas se alarmaron, porque quizá el rey Carlos podía finalmente conseguir la sucesión. Eso contrariaba los planes de muchos, por ejemplo de Luis XIV. Pero la verdad es que no había pasado nada. Y al cabo de un año de matrimonio, persistía aún la de la reina. María Luisa no encontraba satisfacción en ningún menester. Los días eran aburridísimos, como ocurre en esos casos. Si había llevado de Francia un loro, al que quería mucho, pero la etiqueta palaciega no lo toleró. Y el loro terminó mal, porque cada vez que entraba a las habitaciones de María Luisa, su dama de compañía, que la vigilaba y educaba, el loro lanzaba un grito. ¡Gorda! Gritaba el loro. Y la dama de compañía, Nova, se cansó y un día lo agarró al loro y le retorció el pescuezo. Para evitar los enojos de María Luisa, el rey sustituyó a la duquesa Terranova por otra mujer un poco más permisiva. Se le permitió a María Luisa mirar por las ventanas entreabiertas y también juntar fruta en las huertas del Buen Retiro. Mira vos. Pasaban los meses y la reina arrastraba su virginidad con las consecuencias de los cortesanos y del pueblo. Pero una noche el milagro se cumplió. El rey anunció que había consumado el matrimonio y se permitió bromas sobre el hecho, dando detalles del asunto a todas sus amistades. Él que tenía buen gusto. Además de un gil, era boquiflojo el tal Carlos. Pero el heredero no llegaba. Entonces comenzó a culparse a María Luisa. En aquellos tiempos no se pensaba en una posible esterilidad masculina, sino la consumación. Los médicos del reino recetaron a María 1000 brebajes, unas purgas, unos emplastos, qué sé yo. Pero nada daba resultado. Se probó incluso con acercar reliquias, que ya se sabe que son muy convenientes para gestar embarazos. Le pusieron en la boca un diente de San Juan Bautista. No sucedió nada, cosa tan rara. María Luisa seguía más aburrida que nunca. Dice el cronista que no se interesaba por nada, no quería tomar medida alguna ni para el presente ni para el futuro. Renunció a todo lo que podía poseer en España y solo se consolaba imaginando su regreso a Francia. Por entonces se puso de moda una coplilla que decía: parid, bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Mientras la reina pensaba solo en su vuelta a Francia, se produjo una intriga, ¿no? Una intriga hija de la desazón de los súbditos al ver que pasaba el tiempo y no había ni sospecha de embarazo, ¿no? Tan grande era en España el prestigio de los reyes que el pueblo estaba mejor dispuesto a creer cualquier calumnia acerca de sus reinas que admitir que uno solo de sus monarcas no fuese capaz de procrear. No tardó en aparecer. Se dijo que la reina no quería tener hijos con Carlos II y que intencionadamente malograba sus embarazos. Y todo porque estaba enamorada de aquel oficial francés, Saint-Germain, que devotamente le había servido en las jornadas de traslados durante la boda. Saint-Germain estaba en París, donde, como dijimos al principio, había contado a varios lo mucho que amaba a María Luisa. Alguien escribió unas cartas en las que se hizo pasar por María Luisa y se las mandó a Saint-Germain. En las cartas falsas, María Luisa le decía al enamorado responder al amor que, según le habían dicho, había despertado el oficial. Saint-Germain, al recibir semejante mensaje, saltó de alegría y le mostró las cartas a todo el mundo. Hasta tal punto le creyeron que se le acercaban algunos indeseables para usufructuar su nueva jerarquía de amado por la reina. En realidad no era poca cosa ser el amante de la reina de España y de la sobrina del rey de Francia. De la llegada de estas cartas, Luis XIV. También las creyó verdaderas. Y escribió María Luisa una carta toda llena de insultos, atorranta, yo qué sé. María Luisa no podía entender lo que su tío le decía.
pidió a Luis XIV que saliera del error en que se había metido y se confesó presa de la mayor de las iniquidades. Al no poder cumplir con el deber de proporcionar un heredero y además se le sugirió a Carlos que la repudiara. Dice, repudiala, Carlos, dice que no solo no te da un heredero, sino que anda con otros tipos. Pero sucedió otra cosa. La reina continuó tomando los brebajes que los médicos de la corte le daban para que quedase embarazada. Y en febrero de 1689 María Luisa fue a cabalgar por unos bosques. A su regreso se descompuso, tuvo fiebre y vómitos. Los médicos dictaminaron cólera morbo. En realidad, de un desarreglo producido por los mejunjes que le habían recomendado, que no tenían otro sentido que envenenarla. Y María Luisa murió a los pocos días, a los 26 años de edad. El embajador francés pidió que se hiciese la autopsia a la reina en presencia de cirujanos de su confianza para comprobar que no había sido envenenada. No hicieron autopsia y además le entregaron al embajador sus papeles y una nota con la exculpación. 10 días después de la muerte de la reina, Carlos II recibió un escrito del Consejo de Estado en el que se le pedía que contrajese nuevo matrimonio. Su nueva esposa fue Mariana de Neuburgo, pero esa es otra historia. Una historia que termina con el cumplimiento de los planes de Luis XIV, ya que el siguiente rey de España fue Felipe V, el nieto de Luis XIV, ya que efectivamente Carlos II murió sin descendencia en Habsburgo, y el primero de los Borbones fue Felipe V. Los Borbones todavía están reinando en España. Felipe V era antepasado de este que reinaba. Bueno, así que fíjese que aquí también aparece, discúlpeme que no es mi intención hacer rimas, ni tampoco juzgar a la gente del siglo XVII con los criterios actuales, mucho menos a los médicos. Pero antes que nada, la estupidez y la malevolencia viene después. La malevolencia generalmente está inevitablemente ligada a la estupidez. Un estúpido es, por regla general, bastante malévolo. Esto le costó la vida a esta chica. ¿Por qué? Porque nunca había pensamiento crítico. Pero, bueno, no había en ese entonces, pero había inteligencia como para que a lo mejor un diente de San Juan el Bautista no era un diente. San Juan el Bautista, que además si lo fuera, no está nada claro cuál es la relación de causa-efecto entre un diente de San Juan el Bautista y la aparición de un embarazo en una persona con dificultad. Pero bueno, ni eso fue capaz de pensar nadie. No me digan que en esa época nadie pensaba esas cosas. Platón había muerto hacía más de 1000 años. Éramos todos tontos. No, pero algunos sí. Y algunos tontos tenían injerencia en la vida de los demás. Así que, cuidado con los giles. Cuidado con los giles. Saquen a los troncos, dijo uno, a quien le pidieron un diagnóstico sobre un equipo que estaba funcionando mal. ¿Qué haría usted? Saquen a los troncos. Bueno, saquen a los troncos. Pero además sáquenlo, no como los troncos. ¿A quién dedicar esto? No a Carlos II, que era un mal bicho, además ya hablaremos. Hoy no cargamos la tinta sobre él porque el tema era María Luisa. María Luisa, pobre, que era la más hermosa de todos, se casó con un gilastro, terminó muerta por culpa, tuvo que cargar con culpas de un estúpido, y terminó muerta por los lacayos y aduló. Y a nadie más. No, el otro tampoco me gustó, el Saint-Germain. No. Que andaba contando ahí, y ni siquiera era la carta, se le había escrito otro. Sí, se agrandó en vano. Claro, ¿quién sabe cuántos de nosotros estaremos agrandados en vano? ¿Por cartas o por suposiciones o por cosas que falsamente creemos? Yo estoy seguro que... voy a decir esto, mire, usted habrá hablado con muchos amigos suyos. Cada vez que uno habla con una persona, me incluyo también, ¿no?
siempre un tipo asegura que fulana o sultana están enamoradas de él. Yo no estoy tan seguro de que sea así. Y mira si no. Porque fulanita, vos no sabés cómo me amaba, yo qué sé. Yo la verdad es que no sé eso. ¿Quién sabe cuántos de nosotros estamos leyendo cartas de María Luisa de Borbón, ¿no? Que las escribió algún otro. Y a veces las escribimos nosotros mismos, ¿no? A veces las cartas falsas que nos escriben las escribimos nosotros en nuestra imaginación, en nuestra fantasía. Nos saluda una mina 3 veces y ya la damos por enamorada. No te sabés si nos amó a alguien. No te sabés, no. Así que tampoco me gustó ese tipo que se enamora de cartas que le escribió un secretario. Víctimas de ese culto a la seguridad, Alejandro Callao claro, Darío. Que una persona muy segura. Pero dice... que es propio de los estúpidos también. Ese tipo que existe. Pero mira, soy un tipo muy seguro de mí mismo. Ah, caramba. Rajeno. Caramba. Me agacho atrás del pilar porque en una de ellas saca el arma el tipo y sonamos. Está tan seguro. Bueno, tratemos. Yo he cometido también ese pecado. Alguna vez he estado seguro de algunas cosas. Por suerte ya no. Por suerte digo, por desgracia, ojalá pudiera estar seguro de algo. Pero es imposible. Es imposible estar seguro de nada. Así que tomemos, querido Rolón, lo que con humildad, con cierta duda, sin que la duda nos haga perder la eficacia, ¿no? Correcto. Bueno, sería que en el punto cúlmine del acto amoroso a uno le sobreviniera el escepticismo y uno se va, caramba, hagamos como pedía Nietzsche, en el sentido de saber que después de todo no hay verdades últimas, que nuestro conocimiento es activista, acaso ficcional, pero sigamos creando eso, aunque sea con la idea de lo que esto pudiera tener de artístico. Así que bueno, discúlpeme, pero tengo que leer una carta que me acaban de mandar. Y yo creo que acá en la producción, muy contento cuando me escriben cartas de amor, de personas que saben que me gustan. Yo te escribo fulana, dice. Las cartas tienen la misma letra de Nico. Sí, todas las minas suyas tienen la misma letra de Nico. He reconocido la letra de Nico y en Arezzo en la mayoría de las cartas de amor que me envían las minas que yo creo que tengo. Bueno, a pedir discos de esto acerca de María Luisa de Orleans, ¿no? la princesa. Los Orleans era una familia secundaria de los Borbones, ¿no? Reinaron también en España. Bueno, y como aquella princesa es un bello tango que vamos a escuchar en la versión del pianista Juan Trespiana. Así que adelante, Juan, joven pianista, que vale la pena escuchar porque tiene muchísimo conocimiento de género, muchísima autoridad, sabe quién ha sido Lucio de Mare, que es decisivo en esto. Aprovecho para saludar en Juan Trespiana a todos los artistas en dificultad, que están también en Argentina en dificultades por las mismas razones apuntadas. En un lugar en donde todo el mundo está seguro y tiene revelaciones divinas, estos acordes son mal vistos, son preferidos otra clase de música, de letras, así que aprovecho para saludar a este pianista que seguro que está en dificultades porque su arte propone dificultades. Adelante, Juan Trespiana, el tango es como aquella princesa. Hablaremos hoy de Felipe IV, rey de España. Hay varios Felipes IV, pero este es el de España. Y una tentación peligrosa. Vamos a recordar, antes de contar un hecho anecdótico, quién era Felipe IV de España. Era hijo de Felipe III y de Margarita de Austria. Nació en Valladolid en 1605, así que efectivamente era de la dinastía de los Austrias que reinó
en España hasta el 1700, que fue el año en que aterrizaron allí los Borbones, que son los que están ahora. Bien, reinó 44 años Felipe IV y era un hombre muy galante. Dice la crónica que no había fronteras para los ardores de su majestad. Bien. Se le atribuyen 32 hijos bastardos y reconoció a 2 nada más. A 30 no. Se le calculan unas 150 novias. Otras crónicas dicen que presidió el declinar del Imperio Español y se embarcó en una desmesurada actividad sexual en la que se cuentan por centenares las mujeres con las que mantuvo relaciones. Felipe IV amaba las fiestas, las diversiones, los bailongos y las comedias en las que intervenía, a veces como actor y otras como autor. A Felipe se le atribuyen algunas obras. Ahí están El rey Enrique el enfermo, Dar la vida por una dama y El conde de Essex. Bueno, jamás tuvieron éxito, fueron representadas solo en vida de Felipe, y eso porque él lo ordenaba, ¿no? Claro, claro. Felipe IV también hizo algunas traducciones. Parece que no era muy demostrativo ante sus ministros, y dice la crónica, Felipe IV tenía fama de persona grave. Un visitante lo calificó de estatua animada, asegurando que en el encuentro que habían mantenido, el monarca no había cambiado de postura ni por un instante, que le recibió, le escuchó y le respondió sin mover más que los labios y la lengua. Digo, ¿qué quería que moviera también? Pero esa inmovilidad pública se transformaba ante las mujeres. Al respecto, contemos una historia que da cuenta de un entusiasmo de Felipe IV que casi termina muy mal. Un día, en el año 1630, el rey salió de cacería. Vio en su paseo a una hermosa dama de la que quedó enamorado. Bueno, eso ocurría siempre, que pasara por su lado una mujer más o menos agraciada. Pero esta vez Felipe no le dijo nada y siguió su camino. Pero bueno, unos días más tarde Felipe fue a presenciar una comedia en los Jardines del Retiro. Sí. Y cuando faltaba poco para empezar la función, vio una dama entre los espectadores. A partir de ese momento ya no tuvo para él interés alguno lo que ocurría en el escenario. Felipe habló con Luis de Haro y Guzmán, marqués de Carpio, que era el valido del rey y uno de sus confidentes, y le contó acerca de su enamoramiento. Mire, me enamoré. El marqués convino en que la dama estaba efectivamente buena. Una vez satisfecha la necesidad de aprobación que tenía el rey, le ordenó a Luis de Haro que averiguara dónde vivía la mina. Bueno, el dato se averiguó fácilmente y a la noche siguiente el rey, junto a su compañero, se vistió como un sencillo hidalgo y, disimulada su jerarquía, marchó al domicilio de la dama. Dice la crónica, el rey había tomado una decisión irrevocable. Su intención era sorprender a la hermosa y ofrecerle por un beso todo lo que estuviera a su alcance. ¡No! Medio ordinario para levantarme al rey. Si me das un beso, te doy el castillo de no sé qué. Bueno, el caso es que Felipe y Luis de Haro llegaron hasta los Altos de Amaniel, que era donde se les había dicho que vivía la mujer. Para poder entrar a los pisos donde vivía la mina, el compañero del rey había arreglado con una vieja celestina que vivía en el edificio para que diera una señal. Esa señal, que significaba que las puertas ya estaban abiertas, era una luz en una ventana. Muy bien. El rey y su amigo estuvieron esperando un buen rato, pero la luz no se encendía.
abundaron los insultos a la vieja Celestina por parte de su majestad, Luis de Haro aseguró que parecía una señora de confianza. El rey y el valido empezaron a impacientarse. Leamos al cronista una vez más. Sí. El entusiasmo empezó a transformarse en inquietud. El rey empezó a percibir para sí más el absurdo de verse allí disfrazado que el fervor que le producía la dama. En realidad, Felipe y su amigo tenían razón para inquietarse. No solo lo esperaba el desengaño, sino un susto tremendo. La dama y la vieja Celestina eran carnadas para atacar al rey. La hermosa había sido elegida por enemigos de Felipe. Conocían sus gustos, sus tránsitos nocturnos y sin escolta para conseguir amores. Y bueno, en un momento la luz se prendió. La alegría del rey fue efímera, porque la luz no fue señal para el amor, sino para que un grupo de cortesanos descontentos se lanzaran sobre Felipe IV y Luis de Haro con la espada en la mano. Estaban enmascarados. Tanto Felipe como Luis eran excelentes espadachines y no se replegaron ante la embestida y se inició una lucha en la que uno de los atacantes cayó atravesado como churrasco de croto. El alboroto llamó la atención de la guardia, la policía que andaba por ahí. Sí. Los enmascarados huyeron y bueno, y pronto quedaron solos en la calle los dos atacados, que eran el rey y el valido. Estaban con vida, pero ahora los amenazaban los guardias, que no lo habían reconocido. Uno de ellos, uno de los guardias, cumpliendo con su deber, le puso una mano sobre el hombro a Felipe, que aún tenía la espada desenvainada, y le dijo: entregad las armas y daos preso en nombre del rey. Bueno, Luis de Haro, que estaba aterrorizado, pidió hablar a solas con el guardia de más alto escalafón y le habló al oído y le dijo cómo era todo. Al instante, el pobre hombre estaba arrodillado delante de Felipe, implorando por su vida. El caso es que le pidieron a aquel cuerpo de guardia que no divulgara lo que había ocurrido allí, y bueno, guarden el secreto, cosa que, de acuerdo a lo que acabamos de contar, parece que no funcionó. No mantuvieron la boca cerrada. El rey había sido herido en la lucha. A la mañana siguiente corrió por Madrid la noticia de que Felipe estaba enfermo a raíz de una peligrosa caída. Los 5 espadachines fugados no fueron encontrados nunca. Tampoco la dama hermosa. Sí se encontró a la vieja Celestina, que fue colgada en la Plaza Mayor junto con otros reos. Circuló la nueva de que se trataba de unos tahúres y gente de mal vivir. Lo curioso, aunque había sido una trampa mortal, es que el rey preguntó a la vieja Celestina con insistencia acerca del destino de aquella mujer, que lo había deslumbrado. Pero no tuvo respuesta. Algunos cortesanos fueron desterrados de la corte. Otros que nada habían tenido que ver con aquel ataque fueron castigados inmerecidamente. Acerca de ellos se dijo, para evitar habladurías, que debían estar coaligados con Portugal o con los insurgentes catalanes. Cuenta Luis de Haro que 6 años después Felipe creyó ver en una procesión multitudinaria a aquella tipa que lo había invitado a la muerte. Le lanzó un beso, pero enseguida volvió a perderla de vista una vez. Dios. Y aquí termina. No la volvió a cruzar. Esta maravillosa historia. No la vio nunca más. Escucharemos la ranchera que se llama Me enamoré una vez. En realidad Felipe se enamoró muchas, pero contamos esta. En la versión clásica de Carlos Gardel. Vamos a hablar del primer amor de Felipe II de España y de su primer hijo,
el desdichado don Carlos. Así que ubiquémonos en España en el año 1543. El rey era Carlos V, el papá de Felipe II. Y imaginen esta escena. Sobre los caminos de Extremadura avanzaba un séquito de unas 3.000 personas bajo el mando del duque de Medina Sidonia. 3 bufones se encargaban de disipar las preocupaciones de los hombres. También lo hacían 6 indios americanos que tocaban el sacabuche, que era el nombre que se daba por entonces una especie de trombona vara que había por ahí. Ese séquito iba camino a Badajoz en ocasión de la boda del príncipe de Asturias, heredero del trono, Felipe. Felipe que luego sería Felipe II. Se casaba con María de Portugal. María tenía 18 años, había nacido en Coimbra y se había dispuesto que Badajoz fuera el sitio elegido para el casamiento. No se habían visto nunca los tipos, nunca. La idea era casar a Felipe con María y había surgido del propio príncipe Felipe, aunque obviamente contaba con la aprobación de su papá, Carlos. Parece que los retratos que Felipe había visto y la fama que tenía María de ser una mujer hermosa y amable, lo habían tentado. Pero igual Felipe, por las dudas, ¿no?, y por desconfianza, los retratos, porque había llegado el rumor de que la princesa portuguesa había engordado, le pidió al embajador Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, que le averiguara esos temas. Y la respuesta del gran sanjuanino fue: la señora infanta es alta, más gorda que flaca, pero no de manera que no le esté muy bien. En vuestro palacio, donde hay muchas damas, seguía Sarmiento, ninguna está mejor que ella. Felipe no le creyó del todo, hizo bien, y mandó a otro, Alonso de Sanabria. Leo la respuesta: María es hermosa y de ojos grandes y rubia. Tiene el labio de abajo un poco caído. Las manos por extremo bellas. Toda su persona es abultada. Pero será de vuestro gusto. Y Felipe confió. El séquito que marchaba a Badajoz lo hacía sin el príncipe. En representación iba el duque de Medina. La boda se iba a efectuar por poderes. La princesa sí estaba en Badajoz, debía dar el sí al representante del príncipe. Bueno, se produjeron algunos inconvenientes. Cuando los portugueses y españoles se encontraron en el lugar convenido, faltaba el arzobispo. Lo esperaron, pasaron varios días y el arzobispo no llegaba. Entonces los portugueses se enojaron y amenazaron con dejar sin efecto el casorio. Más, se nos vamos, no nos casamos nada. Y Felipe, que no estaba, se enteró en Salamanca. Che, no, qué sé yo, que falta el arzobispo. Hizo buscar al arzobispo por todas partes con el ejército real. Al final lo encontraron. Parece que el arzobispo se había caído de la litera después de una estampida de sus caballos y había terminado moribundo al lado del camino. Bueno, lo encontraron todo cachuzo, lo llevaron igual, como fuere, hasta Badajoz, y ahí medio lo armaron. Y se cumplió con la orden de Felipe, y lo pusieron al arzobispo desmayado, parado contra un palo, frente al duque de Medina y la princesa María. Y otro clérigo, un ayudante, leyó los documentos, pidió la aprobación de ambos séquitos y hubo casamiento. Después lo soltaron al arzobispo, nunca más se supo. La princesa inició entonces el viaje a Salamanca para encontrarse con el príncipe, que nunca la había visto. Y el príncipe, picado por la curiosidad, no esperó. Con un grupo de caballeros, haciéndose lotario, se mezcló con una multitud que esperaba a María en un pequeño pueblo para saludar, qué sé yo, y
Y ahí fue con un amigote a ver cuando pasaba la mina. Pero llamó la atención, hacía mucho escombro, por la vestimenta, la corona, qué sé yo. Se dieron cuenta. Y le avisaron a María, dice, guarda que está el príncipe Felipe haciéndose el gil esperando. Está con uno parado al lado de una panadería. Y entonces se maquilló, se vistió sus mejores ropas, montó a caballo, en fin, se mostró ante Felipe. Felipe volvió bastante contento a Salamanca. Y después llegó María. La ceremonia fue breve, un bailongo, y luego María y Felipe pasaron a la cámara nupcial y se amaron. Pero con reparos. ¿Cómo no me gusta amar con reparos? A las 3 de la mañana, Juan de Zúñiga, el preceptor de Felipe, entró a la habitación y obligó a los cónyuges a dormir en camas separadas. Bueno, terminó la vuelta prontito por la salida. Parece que Carlos I, el rey, el papá de Felipe, tenía miedo que con Felipe sucediera lo mismo que con Juan, uno de los hijos de los reyes católicos, claro, hermano de la mamá de Carlos, que según era fama había muerto por haberse entregado a los placeres del amor con demasiada asiduidad. Así que, bueno, María y Felipe tuvieron regulados sus encuentros amorosos. Podían encontrarse una vez cada 9 días. Además, cuando ese encuentro tenía lugar, en la mitad de la noche entraba Zúñiga y los separaba. Ahora bien, aquella orden del rey fue contraproducente, porque María y Felipe evadían las órdenes, se encontraban a escondidas cada vez que podían. Parece que Felipe, cada vez que llegaba a su mujer, lo hacía con tanto entusiasmo que, según las crónicas, leo las crónicas, quedaba pálido y con los ojos en sangre durante toda la jornada, y caminando medio rengo. Hasta tal punto era así que incluso durante el día trataban de mantenerlos alejados. Aunque estaban en el mismo palacio, ambos se extrañaban, se enviaban cartas dentro de la misma casa. Lo que es una casa grande, ¿no? Querido Felipe, desde esta hermosa cocina te mando mi saludo. Por alguno de estos encuentros, María quedó embarazada. Felipe estaba loco de contento, pero vino la tragedia. El 8 de julio de 1545 se anunció que la princesa había dado a luz un niño después de un parto difícil. Al día siguiente María tuvo fiebre. El médico particular de la princesa, un enano portugués en quien ella tenía gran confianza, le recetó unos lavados con agua salada y abrigo para bajar la fiebre. Pero más tarde otros médicos propusieron otro tratamiento y la princesa, debilitada por los sudores, fue sometida a sangrías y baños helados. Murió. Tenía 20 años de edad. Y Felipe quedó destruido. Lloró tanto y tanto la muerte de aquel que era su primer amor, que incluso el rey Carlos se preguntó, junto a sus consejeros, acerca de la fortaleza de su hijo para ser rey. Mirá vos. Pero aquel debate quedó en el olvido cuando el mismo Felipe recibió de Carlos el trono. Carlos abdicó en 1557. No fue exactamente así, pero bien. En cuanto a aquel hijo que Felipe había tenido con María, fue nada menos que don Carlos, el protagonista de una historia famosa. Carlos fue el que recibió el encargo de sofocar una rebelión protestante y fue acompañando al duque de Alba a los Países Bajos. Y en secreto se hizo protestante y se unió a los rebeldes. Y lo peor todavía, le confesó en secreto a don Juan de Alba, el que comandaba la operación, que era hijo natural de Carlos V. Bueno, cuando Felipe se enteró, che, vos sabés que tu hijo lo mandaste a sofocar una rebelión protestante y se hizo protestante.
lo arrestó. Lo arrestó personalmente, lo mandó a una habitación en el palacio, hizo cerrar las puertas, trancó las ventanas y ordenó que nadie hablara con él. Al final Carlos murió a los 23 años en una especie de huelga de hambre. La famosa ópera de Verdi, Don Carlo, es acerca de este señor. Tenía muy mala salud, dice que a los 18 años pesaba 38 kilos con el freno y la montura. Pero estaba un poco loco Don Carlos, cegaba a los caballos, hacía cosas de una gran crueldad. Una vez un zapatero le hizo mal unas botas y él lo obligó a que se las comiera. Así que era un personaje bastante siniestro también. De todos modos, aquella dinastía, la dinastía de los Austrias, después de Carlos y de Felipe, que fueron reyes muy poderosos, empezó a perturbarse hasta que terminó con Carlos II, el hechizado, el último de los Austrias, que era un ser patético. Después vinieron los Borbones, que son estos que están ahora. Pero esta fue la historia de Don Carlos. Pero volvamos, en el final, a María de Portugal y al joven Felipe, enamorado y condenado a ver poquísimo a su mujer. A él le dedicamos esta charla. Yo creo que el amor de los reyes está lleno de inconvenientes. La novia te la elige tu viejo, o si no peor, la Cámara de Diputados. Si es fea, te la tenés que aguantar. Si vivís en una corte muy religiosa, no podés atenderla muy seguido. No la conocés hasta que ya es demasiado tarde. La noche de boda, vienen todos unos abogados, unos tipos, qué sé yo, para ver cómo estuviste. Por eso, creo que es preferible un amor atorrante antes que esta clase de amores. Sin embargo, esta noche se lo dedicamos a Felipe, que pudo convertir su amor de rey en un amor real.